¿Querés poner de los patines, Florencia? No sé, ¿vos cuánto calzás? 41. 41 y medio son. Bueno, bastante bien. Yo calzo 40, así que nada, está bueno. Antes de que existiera el patinódromo Adalberto Jesús Lugea, las calles de Mar del Plata eran el lugar de entrenamiento de toda una generación de patinadores. En el capítulo anterior reconocimos la historia de Nora Vega. Ahora es el turno de otro protagonista, que también creció sobre este asfalto. Estamos hablando de Raúl Escalfati. Me fuiste contando que tus primeros pasos se fueron dando primero en la calle, o sea, con los patines de tu primo. Sí. Que después tu papá te los compró. Más o menos, ¿a qué edad te compró tus primeros patines de tu papá? Y a los 10 años. ¿Y de ahí seguiste con algún club o seguiste solo? Yo empecé a correr en el club Quilmes. ¿Y quién fue la persona que más te impulsó a la hora de patinar, de correr? El que me ayudó mucho fue mi tío Alberto Esquella, que después fue dirigente y que fue uno de los que construyó el patinódromo. Él me ayudó mucho. Y bueno, después tuve el apoyo de mis padres. Conseguir equipamiento en aquella época no era sencillo. Muchos de los avances llegaron después de los primeros viajes de los patinadores argentinos a Europa, donde conocieron materiales y tecnologías que todavía no existían en el país. Y bueno, yo no te conté del patinódromo por qué se hizo. Resulta que estábamos entrenando para ir a correr un campeonato argentino a Rosario, en la avenida Independencia de Libertad a Ayacucho. Íbamos por una mano, volvíamos por la otra. En un momento baja mi novia del colectivo y yo salí de la fila y le digo, bueno, Clara, después te voy por tu casa. Y paró otro compañero, Luis Piperno, paró conmigo. Entonces seguimos andando despacio, esperando de que nos alcancen los que estábamos girando en esta forma, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo despacio, nosotros esperamos que estos que no pararon, que nos alcancen. Y como ellos también aflojaron, en un momento le digo, Luis, doblá, y doblé. Venía un auto. Me agarró, me hizo pedazo. Le tiró como 20 metros, me rompió tibia y peroné, rodilla, cadera, brazo, tobillo, bueno, hizo pedazo. ¿A qué edad fue eso? Y tenía 23 años. Casi me amputan la pierna, porque la tenía muy comprometida, los huesos salidos afuera, todo esto roto totalmente. Estuve 9 meses enyesado, con un principio de infección muy grande que me iban a amputar acá arriba. Porque yo quedé así, tenía el brazo quebrado también. Y hice así, me toqué así, y dije, no me voy a morir, es lo que dije. ¿Y esto fue en el año? 67. Y bueno, y el primer mundial yo lo gané en la costa frente al Hermitage. Ahí gané los 1000 metros por eliminación. ¿Cuál considerás que fue el momento más importante de tu carrera? Fue en el año 75. ¿Qué pasó? Que salí campeón del mundo. ¿Qué significó para vos representar a la Argentina? Representar a la Argentina es fuerte, porque llevas un peso muy grande, sabés que vos vas a correr a un lugar afuera, se tocan las estrofas del himno nacional y mirá, y somos 5 o 6 que estamos ahí, ponele en Bélgica o en Nueva Zelanda o un país que no es la Argentina. Y vos decís, pensar que están tocando el himno nacional porque estamos representando a la República Argentina, ¿no? Y bueno, son momentos duros, difíciles, ¿eh? Compartiste una época con grandes figuras, ¿no? Con Nora Vega, con Claudia Rodríguez. ¿Cómo recordás aquella generación? Para mí es una generación de oro. Nora Vega, una corredora velocista de lo mejor, Claudia fondista, medio fondo y fondo, fueron corredoras de elite, pero verdaderamente de elite, muy buenas corredoras. La verdad que yo tuve suerte de entrenarlas en una época y siempre respondieron muy, muy bien. ¿Qué tenían de especial ellos para conseguir tantos resultados internacionales? Sí, bueno, ellas tenían una dedicación enorme.
aparte se entrenaban bien, nadie les regaló nada, por eso llegaron a lo que llegaron. ¿Cómo era la relación entre ustedes en la pista? ¿Había compañerismo o era más de rivalidad o un poco de los dos? En la época, bueno, Claudia y Nora fueron rivales siempre, y eso también es lo que la hizo superar. Cada una tenía su distancia donde sobresalía. En el caso nuestro, yo era un corredor que, gracias a Dios, ganaba mucho, ¿no? Y no te lo digo por ego, era así, ¿no? Y a mí me quería ganar todo el mundo, es lógico. Todos le quieren ganar al que gana, ¿no es cierto? Entonces tenía muchos rivales, pero fuera de la pista éramos todos amigos. ¿Qué recuerdos tenés de Nora Vega como deportista? Y bueno, ¿llegó a ser tu compañera? ¿Llegaron a patinar? En la misma época. Claro, la misma y llegamos, sí. Yo de Nora Vega, una gran corredora. Nora tenía condiciones naturales. Era tocada por una varita. Ella tenía por naturaleza ser velocista. Y Claudia fue también una fondista, una corredora que también ponía todo para entrenarse, era una fiera para entrenarse. Y cuando corrimos en Italia, que fueron a correr, le digo a Claudia, Claudia, era la última carrera, esta carrera la ganás. No, pero Raúl, esta carrera la ganás. Vos escuchame lo que yo te voy a decir desde afuera, y vos tenés que ver a las italianas, ¿no? Cuando yo te digo salir, no las dejes armar. Cuando le pegué el grito que salga, salió a fondo y no la agarraron más. La verdad que salió redondo, era la última carrera y fuera campeona del mundo. No te podés imaginar. ¿Y qué te dijo? Bueno, ¿Te acordás lo que te dijo? Sí, me dijo, Claudia me dice, no, Raúl dice, vos me lavaste el cerebro, porque no puedo creer. Yo salí convencida que iba a ganar. ¿Y por qué pensás que Mar del Plata llegó a convertirse en una ciudad tan importante para el patín carrera? Mar del Plata llegó a ser importante. Nosotros éramos el Real Madrid. Nosotros íbamos a correr y matábamos todos lados. La verdad, éramos 6 corredores o 5. Nos mirábamos y ya sabíamos lo que teníamos que hacer en la carrera. ¿Y qué recuerdos tenés del patinódromo? Bueno, el patinódromo, te voy a decir una cosa. El patinódromo del accidente ese que tuve yo se hizo. Sí. A raíz de ese accidente. Y del patinódromo recuerdo tengo, haber corrido los mundiales ahí, haber podido entrenar corredores ahí, y ahí gané muchas carreras, pero muchas. La historia del patinódromo comenzó mucho antes de los mundiales y las tribunas llenas. Y Raúl fue testigo y protagonista de ese origen. Se hizo una subcomisión de patín que fueron a ver al intendente y pidieron si les podían haber dado una tierra ahí en el campo de deportes para construir una pista de patín. Y se gestionó eso y se dieron un terreno, donde hoy está el patinódromo. Cuando fuimos a correr a Italia, del Lido de Venecia, se consiguieron los planos de la pista de allá. No teníamos idea de cómo era una pista. Claro. Y se empezó a hacer la pista. ¿Cómo se vivían estos campeonatos con las tribunas totalmente llenas? Era impresionante para nosotros. Imagínate que cuando se corrían, no tanto los campeonatos locales, sino los mundiales. Las tribunas desde las torres de alumbrado estaban colgadas. Te sentías chiquito ahí adentro, viste, con la gente. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando volvés a pensar en el patinódromo? Bueno, viste, yo, si bien no voy mucho a ver las carreras, ¿no? Pero cuando llego al patinódromo, vos pensás lo que pasó ahí adentro cuando vos estabas, y también pensás y decís, pensar que este monstruo se inició porque a mí me pisó un auto. Hoy está y lo van a disfrutar un montón de gente, ¿viste? Cuando nosotros corríamos, éramos la cuna del patín y ahora no lo son. ¿Cuál es la principal diferencia que vos notás entre el patín carrera de tu época y el patín carrera actual? El patín carrera que nosotros hacíamos con el patín convencional, que es 4 y 4, a mí personalmente me gusta más. ¿Por qué? Porque tenés más variantes.
Antes con el peralte vos subías, te descolgabas, pasabas por detrás del pelotón, era más movido todo. Ahora el patín en línea es un patín más ligero, más violento que el nuestro, pero es más robotizado. Gana el que más poder, más fuerza tiene, no el más hábil, para mí. A mí me parece que perdió popularidad en parte por dirigencia, porque no hay información, no hay prensa. Escúchame, se hace un campeonato algo, no hay en televisión, no hay en diario, no hay en nada, no te enterás de nada. Entonces eso se pierde. Y también los costos.